Muy buenas, mucho gusto, encantado de saludaros por primera vez aquí en Grial del Tiempo. Estamos aquí, por un lado, Javier y yo, y bueno, Buenas noches. la casa, ¿no? Cuéntanos, Javi. Buenas noches, soy Javier Jiménez, y bueno, yo he estudiado ingeniería, pero una de mis pasiones pues, es la historia. Y bueno, aunque no la he trabajado o estudiado profesionalmente, pues la he aprendido en libros, la he aprendido en podcast, ¿no? Bueno, toda esta literatura, estos podcasts los iremos recomendando a lo largo de todas estas charlas. Y, y bueno, eso soy yo un poco. También nos iremos conociendo. ¿Y qué nos cuentas de ti, Fran? Bueno, muchas gracias, Javi, por presentarte, por romper el hielo. Y yo soy Francisco Alcobendas, un apasionado de la historia desde siempre. Me gradué en Historia por la Universidad de Barcelona con una tesis, bueno, un trabajo final de grado sobre la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y un poco la influencia que tuvo en el devenir, ¿no? De lo que sería el virreinato de la Nueva Granada, luego más tarde en la independencia de la Gran Colombia y bueno, ese intercambio no solo de objetos, sino también de ideas culturales entre Europa y América. Y mi pasión es la historia moderna, aunque aquí como buenos aficionados de la historia le vamos a dar a todos los palos. Y hoy, Javi, es un día muy especial. ¿Sabes qué día es hoy? Pues sí, estamos grabando en estos momentos en el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Efectivamente, el Día de Todos los Santos, que como podéis ver aquí tenemos una pequeña compañía que nos guiará en este primer trago de nuestro grial. Y Javi, antes de empezar a hablar sobre los orígenes de esta tradición, de esta festividad, habría que aclarar de dónde viene, ¿no? El término Halloween. El término Eso Halloween es. viene del inglés All Hallows Evening, algo así como la abreviación All Hallows Eve, que sería la víspera de Todos los Santos. Entonces, aunque uno pueda pensar que son cosas diferentes, Todos los Santos y Halloween, lo cierto es que es exactamente, digamos, bebe del mismo cáliz, ¿no? Y dicho esto, Javi, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde surgió esto de Halloween? Bueno, pues aunque seguramente todo esto empezó prácticamente desde el principio, ¿no? Desde la humanidad, porque el ser humano siempre ha hecho todo tipo de rituales, ¿no? Alrededor de la muerte. Nosotros, en nuestro caso, en este primer trago del Grial del Tiempo, vamos a comenzar por Roma, ¿no? Roma es una de mis pasiones a nivel de historia. Eh, y vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí porque aparte pues, bueno, estamos en España y bebemos, ¿no? Bebemos de toda esa tradición greco-romana. Así que, bueno, en Roma ya he identificado, se identifican, ¿no? Algunas fiestas pues, que comparten similaridades, muchas similitudes con el Halloween actual, con la Noche de Difuntos, con el Día de Todos los Santos. Entonces, una de ellas, la primera que vamos a hablar hoy, es la Lemuralia. La Lemuralia se celebraba el 9, 11 y 13 de mayo. No comparte, ya vemos que no comparte las fechas, ¿no? con lo que tenemos hoy en día. Y el nombre proviene del lémur, lémures, ¿vale? Los lémures y también otros espíritus que se llaman larvaes. Bueno, como digo, son espíritus que se consideraban malignos. Se consideraba que eran espíritus, ¿no? De gente que había muerto pues, en extrañas circunstancias, de manera horrible, crímenes, suicidios, ¿no? Y hay que diferenciarlos de... Bueno, aquí entramos, ¿no? En otro tema muy complejo, que son toda la mitología y todo el tema espiritual romano. Hay que diferenciarlo pues, de otros espíritus positivos o buenos, que serían pues, los lares, los penates, los manes, que son pues, los de los antepasados, ¿no? Los antepasados, que los podemos ver en la película de Gladiator, que seguramente pues, muchos conocéis, como Máximo pues, los adoraba, ¿no? Los tenía ahí en su tienda y unas pequeñas figuras y les rezaba y les hacía pequeñas ofrendas, ¿no? Y por el contrario, pues tendríamos estos lémures o larvae, que son pues, espíritus malignos. Y bueno, en esos días que he comentado se hacían pues, rituales de varios tipos para intentar aplacarlos. Y bueno, por último, no quiero hacer un poco alargarme mucho sobre la Lemuralia, Antes el origen. de que entres en este tema, me ha Sí, parecido curioso. ¿Puede ser que esté relacionado con algún tipo de animal? sí, efectivamente, pues tenemos el lémur actual, ¿no? Que ahí seguro que seguro que todo el mundo conocía. Viene de ahí por sus hábitos nocturnos, por sus grandes ojos, ¿no? De color así amarillento.
puede recordar, seguramente porque en su momento alguien le recordó a estos espíritus. Y nada, contar lo último de la Moralia, muy interesante me pareció saber que su origen, o por lo menos en las fuentes aparece como que su origen, Ovidio contaba que su origen viene desde los inicios de la Roma legendaria, ¿no? En la cual los fundadores de la misma, Rómulo y Remo, pues como seguramente muchos ya sabéis, se pelearon, discutieron por esta fundación y Rómulo acabó asesinando a Remo. Y Remo, pues por esta muerte violenta, se convirtió en el primer Lemur. Y Rómulo pues instauró estas festividades para aplacar su espíritu. ¿Vale? Entonces es interesante, ¿no? Que tengamos ya desde este origen tan antiguo, aunque bueno, como todo en Roma, ese origen es legendario y hay que tomarlo un poco con pinzas. Podríamos decir que los Y, lémures romanos no eran tan simpáticos como estos animales de hoy en día. exacto, sí, no, bastante más peligrosos, si nos tenemos que creer todas esas descripciones. Y bueno, pasamos a otra de ellas, la parentalia. La verdad que me parece muy curiosa porque me recuerda mucho, ¿no? a la tradición, sobre todo a la tradición aquí que tenemos en España, por lo menos por lo que yo conozco, ¿no? Del Día de Todos los Santos, que es un poco pues ir sobre todo antiguamente, ahora se va perdiendo poco a poco, ¿no? Pero era ir a los cementerios y ir a presentar los respetos, ¿no? A los familiares ahí enterrados. Y bueno, pues encontramos que en la parentalia, que por cierto se celebraba en febrero, tampoco nos coincide por fecha, pues se reunían los parientes, amigos de los muertos y visitaban las tumbas, realizaban sacrificios de tipo alimentos, leche, vino, miel, harina y celebraban festines. Entonces me ha venido a recordar un poco, ¿no? La tradición actual. Y por último ya, entramos en la última festividad o el último día, ¿no? que podría recordar al Halloween actual, que era el Mundus Pater. El Mundus Pater quiere decir literalmente en latín mundo abierto y se celebraba el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Y se llamaba Mundo Abierto porque precisamente lo que se abría era una especie de edificación que normalmente estaba tapiada con una losa que se encontraba en principio se encontraba en el centro de Roma. Hoy en día no está claro cuál es su origen, no está claro, ¿no? Si todavía existe. Algunos dicen que es una edificación que todavía existe, ¿no? Parcialmente en ruinas en el foro. Es posible que sea esa y que se llamaba Mundus Cereris, en honor a la diosa Ceres, a la Demeter griega, si alguien la conoce quizás más por este nombre. Y bueno, se abrían esta especie de edificios, esta especie de silo, y bueno, eso se consideraba como esa conexión, ¿no? Entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y bueno, por ahí podían transitar también sus espíritus y se realizaban también pues, ciertos rituales y ciertas festividades. Y nada, sería un poco todo lo que hay sobre el tema romano. Simplemente ya del Mundus Pater comentar que esa relación, ¿no? entre Ceres y el mundo de los muertos, pues al final se considera que Ceres es la diosa más bien de la agricultura, ¿no? Entre otras cosas, pero sí que hay esa relación, porque Ceres hay que recordar que también es la madre, ¿no? de Perséfone o de Proserpina, y esta es la esposa, ¿no? Raptada por Hades o por Plutón. Y bueno, por lo tanto reina del inframundo. Así que, bueno, es un poco, ¿no? Bebemos un poco, ¿no? De todas estas tradiciones romanas, ¿no te parece, Fran? Sí, me ha resultado muy interesante, sobre todo esto último que has mencionado del Mundus Pater, ¿no? Esta apertura de silos, que encaja también muy bien con la apertura de los túmulos gaélicos, los túmulos celtas, asociados también al Samhain, que sería la fiesta, bueno, la fiesta gaélica, la fiesta celta, que tiene también su origen, algunas fuentes dicen en el siglo V después de Cristo, otras dicen en el siglo IX después de Cristo. En cualquier caso, estamos hablando también, digamos, de este periodo entre, bueno, la historia antigua y el primer periodo de la edad medieval, en donde se celebraba algo así también. Era una fiesta, o sigue siendo una fiesta, porque se ha recuperado con la tradición, digamos, ya a partir de la época moderna, ¿no? Con esa influencia del romanticismo, del nacionalismo, de recuperar un poco esas tradiciones. Hoy en día se sigue celebrando. Y bueno, resulta interesante en ese sentido de decir que era la fiesta donde se celebraba el fin de la cosecha, donde se daba por concluida esa etapa más cálida, ¿no? Y entrábamos en lo que sería esa etapa más fría, un periodo de transición, como tú también has apuntado en época romana, perfectamente, de transición entre la oscuridad o la luz y la oscuridad, ¿no? Un momento en el de, bueno, donde precisamente todos esos Aes Side, que son un poco
bueno, una especie, digamos, de espíritus de ultratumba del mundo gaélico, podían llegar a este mundo, al mundo real. Y luego, curiosamente, más tarde, siglos más tarde, ya digamos ya en una época más moderna, se utilizó esta tradición también de estos espíritus gaélicos para ponerse una máscara e ir de puerta en puerta, bueno, pidiendo dulces, pidiendo comida, algo que seguro que te recuerda al Halloween moderno, ¿no? De que todos tenemos Sí. en la cabeza de Estados Unidos. Entonces, bueno, resulta interesante cómo tenemos estos dos puntos de vista, la historia romana, ¿no? Y ese periodo celta con el Samhain, sobre todo, que lógicamente, digamos, sirvieron al cristianismo, bueno, pues como otras muchas tradiciones, que seguro que hablaremos en este programa, para adaptarlo, ¿no? Un poco adaptarlo a su credo, y es precisamente en el siglo VII, con el Papa Bonifacio IV, allá por el año 609, donde precisamente en mayo también se empieza a instaurar esta celebración de todos los santos, ¿no? Luego, unos siglos más adelante, ya hacia el 837, nos encontramos con la acción del Papa Gregorio III, Gregorio IV, que llevaron esta tradición un paso más adelante, bueno, digamos, en honor también a la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro, y es a partir de ese siglo IX donde se instaura también, como hoy la conocemos, un día como hoy, el día 1 de noviembre, en donde sí, donde se rinde culto, homenaje a todos esos santos que no tienen un día concreto, ¿no? Pues como por ejemplo podría ser San Patricio. Pero, Fran, vemos entonces, ¿no?, que originalmente cuando la instaura el Papa Bonifacio era en mayo, ¿no?, que nos podría venir a recordar a esas lemuralias, ¿no?, antiguas de la antigua Roma. Exacto, exacto, totalmente. Hay un primer momento en donde se instaura en mayo, y vemos precisamente quizá por ser meses de transición, ¿no? Podríamos llegar a pensar octubre, mayo son esos meses en donde uno entra en la oscuridad o entra en la luz. Y bueno, sí, claro, podríamos pensar que lógicamente se inspiró en la historia romana para, en un primer momento, digamos, establecerlo en mayo. Hablando de mayo también, hay una fiesta muy interesante que quizás la tratemos cuando llegue el momento, que es el día 1 de mayo, la fiesta de San Walpurgis. San Walpurgis fue una eclesiástica, una misionera inglesa que expandió su fe por lo que sería el centro de Alemania, y que, bueno, llegó a ser canonizada, y resulta muy interesante también como en ciertas partes, ¿no?, del país alemán, del país germano, sobre todo allá por la región de Harz, de una región montañosa en el centro del país, se celebra la noche de Walpurgis, en donde, bueno, se considera que es la última noche que las brujas pueden salir a pasear, pueden salir a atrapar o a divertirse, antes de que el día 1 de mayo pues venga, digamos, San Walpurgis y, bueno, pues se le termine un poco la fiesta, ¿no? Entonces vemos siempre ese juego, ¿no?, de mitad de años, 6 meses, luz, Sí. oscuridad, periodos de transición. Y Javi, terminando ya un poco con lo que sería las raíces cristianas, vamos a otro tipo también, ¿no? A otro apartado del cristianismo. ¿Tú sabes lo que fue ayer, el día 31 de octubre? ¿Qué pasó hace unos cuantos siglos? Pues no, aparte de Noche de Difuntos o Halloween, no te sabría decir. Pues el día 31 de octubre del 1517, Martín Lutero colgó las 95 tesis, bueno, en contra de la Iglesia Católica, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Sí, eso sí que seguramente se puede considerar una noche de pesadilla, ¿no?, para los cristianos católicos. Sin duda, sin duda. Eso sí Ahí empezó la pesadilla. sí que pudo ser una buena noche de brujas, ¿no? Y no otras. Y muy interesante. Y por Pues cierto, sí. ¿sabías cómo se llamaba también, o cómo se llama hoy en día? ¿Sigue existiendo esta iglesia? ¿Sabes cómo No, se conoce? no, La no, iglesia de ni todos los idea. santos. Ah, ostras. Sí, sí. Vemos que acaba estando todo relacionado al final, ¿no? No daba puntada sin hilo el bueno de Lutero. Y Pues bueno, sí. cuéntanos un poco, porque hemos visto lo que sería esta tradición, ¿no? Digamos ya la instauración del Día de Todos los Santos en muchos países católicos, en la propia España, ¿no? En América también. ¿Hay algo así concreto sobre alguna región bueno, que se celebra algo también en estos días? Ujú. Sí, yo venía también a hablar un poco de la castañada. Al final, esto no lo hemos comentado, Fran, en la presentación, pero yo resido aquí en Cataluña, en España, y tú también hemos visto, ¿no?, que has tirado un poco por la parte más germana, porque resides allí en Alemania.
también supongo que lo iremos ya comentando, ¿no? A lo largo de otras charlas. Pero sí, yo venía también a charlar brevemente de la castañada, de la costumbre que existe aquí en Cataluña. Y bueno, se remonta también a hace bastante tiempo, pero no tiene una explicación demasiado compleja. Realmente todo viene de esta época, ¿no? De cambio. Al final es este paso es la época, ¿no? De paso de la luz a la oscuridad. Comienza prácticamente el invierno, se reducen las horas de luz, ha acabado la época de la cosecha. Y bueno, pues ahí existe esa celebración, ¿no? Con los frutos de temporada, con las castañas, con el boniato, ¿no? Que dan también pues, frutos asequibles, ¿no? Para toda la gente. Y por lo tanto pues podían permitirse realizar esta última celebración antes de la entrada de este periodo de oscuridad. Y hilándolo un poco también con todo el tema romano, de todos estos temas de cambio, ¿no? de cambio de época, de la luz a la oscuridad que hemos comentado, también enlazan con esta diosa Ceres, que habíamos visto en el Mundus Pater, porque la diosa Ceres, como decía, ¿no? Su hija Perséfone, Proserpina, pues fue raptada por Hades, por Plutón, y llevada al inframundo. Y bueno, Ceres pues negoció con Júpiter para poder verla durante la mitad del año, no estuviese todo el año encerrada ahí abajo. Y entonces la tradición nos dice que esa mitad del año era la mitad luminosa del año, la mitad en la que las cosechas pues crecen. Y luego tenemos la mitad oscura, ¿no? La otra mitad oscura del año, la del otoño, la del invierno, en la que Perséfone estaba atrapada en el inframundo y por lo tanto pues Deméter o Ceres estaba triste, ¿no? Y de ahí toda esa época, ¿no? Esa época oscura. Así que como vemos también lo podemos ligar un poco, ¿no? Por este lado. ¿Has hecho ya la parada obligatoria en alguna parada de castañas? ¿Has comido? Sí, he comido un par de veces. Sí. Aquí, como decíamos, en Cataluña, pues es lo típico aquí por las calles, ver esas paraditas, en cada barrio hay varias, y ese olor, ¿no? Ese característico olor a madera, a brasa, a castaña caliente o castaña quemada incluso, ¿no? Qué buenos recuerdos, ¿no? Qué buenos recuerdos de la infancia. Seguro que todos los que hayáis vivido por esa zona de Cataluña, o si hace algo similar en cualquier otra región de España o del mundo, nos lo podéis decir, pero seguro que bueno, que varios de vosotros recordáis, ¿no? Este olor tan carismático de esta fecha. Muy interesante. ¿Y qué te iba a decir? Hemos tratado, ¿no? Lo que sería un poco, pues ese origen romano, celta, la adaptación al cristianismo, en este caso la adaptación un poco también, bueno, esta fiesta folclórica típica de Cataluña, pero no quiero terminar, digamos, esta parte más histórica de nuestro programa hablando de dos adaptaciones, ¿no? De este Halloween, o Día de Todos los Muertos, que es en México y en Estados Unidos, ¿no? Quizá la más famosa. En México nos encontramos con el célebre Día de los Muertos, que no se enfade ningún oyente mexicano si nos escucha, si cometemos algún gazapo, pero daría un programa entero para hablar simplemente de esta tradición, pero simplemente la quiero tocar un poco por encima, ¿no? Porque uno se pregunta de dónde nace, ¿no? Este Día de los Muertos. ¿Es lo mismo que conocemos en España, Día de Todos los Santos? ¿Es algo diferente? Bueno, hay digamos, sigue estando cuestionado, digamos, el origen, ¿no? Como un poco todos los periodos históricos. Ya sabemos que la historiografía, pues, siempre cuestiona exactamente el origen y eso es algo bueno. Pero lo que es bastante evidente es que hay una clara participación de los cultos precolombinos, ¿no? De la cultura de Teotihuacán o la cultura nahua, también los mexicas, quizá un poco el grupo cultural más conocido de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, que bueno, tenían también sus celebraciones, tenían también sus procesos para acompañar, digamos, al difunto a lo que sería el Mictlán, una especie de inframundo. Un camino tortuoso, un camino difícil, pero bueno, como vemos, estaba lógicamente esa tradición de también rendir culto a los muertos, seguir teniéndolos presentes. Y luego, lógicamente, con la llegada de los españoles a América se instauró lo que sería, bueno, el credo de todos los santos, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos diferentes corrientes donde dicen que una influencia fue más fuerte que la otra, otros que dicen que es simplemente digamos, una celebración cristiana, sin mucho de ese sustrato, ¿no? Precolombino. Lo que es evidente es que a día de hoy podemos ver como es una clara influencia de ambos, ¿no? Tenemos ese colorido, tenemos esas calaveras, ¿no? tan
florecidas, ¿no? Con flores Sí. y luego, lógicamente, es también un día religioso, un día que se celebra, ¿no? En el calendario católico. Y un día sin duda muy interesante. Quizá el año que viene, quizá en otro, le dediquemos y entremos en profundidad. Y ya que estamos en ese continente americano, pues bueno, lógicamente creo que no hace falta ya mucho hablar, ¿no? De lo que sería el Halloween que todos conocemos de Estados Unidos. Bueno, creo que si nos habéis estado escuchando, simplemente, como veis, es solo una colección de todas estas tradiciones y culturas, ¿no? Lógicamente muy influenciadas por el Samhain. Sabemos que en Estados Unidos hubo una fuerte inmigración de irlandeses, de escoceses, bueno, durante los últimos siglos, que se trajeron consigo pues esa tradición más gaélica, también, por ejemplo, el tema de preparar calabazas o el tema de vestirse con máscaras, de ir puerta por puerta. Simplemente es eso, ¿no? Es una, digamos, lógicamente a día de hoy está muy promocionada, ¿no? Hay intereses detrás de ella, pero no deja de ser también una adaptación cultural que tiene un origen real, digámoslo así, del mismo modo que el famoso Santa Claus, que seguramente cuando llegue su día hablaremos cómo se instauró, ¿no? En la cultura de Estados Unidos y luego se expandió por todo el mundo. No nació de la nada, también tiene sus raíces históricas. Así que bueno, Javi, como ves, esto es un poco, creo que hemos ido tocando diferentes aspectos de diferentes épocas y diferentes regiones del mundo. ¿Hay algo más Sí. que te gustaría añadir sobre Nada, ello? simplemente eso, poner un poco en contexto, ¿no? Todo lo comentado, al final, de la época, por ejemplo, romana, ¿no? Todo hay que tener en cuenta, ¿no? Todo lo complejo, ¿no? Del asunto, al final, pues, pues la época romana, toda la parte monárquica, republicana y finalmente imperial, pues es un periodo muy largo, entonces hay que tener en cuenta que estas fiestas no se celebraron, esas tres fiestas que he comentado, se celebraron siempre con la misma importancia, dependiendo de la época, incluso todo lo que hemos comentado también de tu parte, ¿no? De la parte céltica, también pudo coincidir en cierto momento o verse influido por la parte romana, al final convivieron en cierta parte de la historia. Entonces, eso, ¿no? Simplemente pues, tomarlo todo ahí en su contexto y realmente pues, la única conclusión clara, ¿no? Que se puede sacar es que los americanos son los que saben venderlo bien y los que al final pues, ganan, ¿no? Pero sí, nada, con esta parte, si te parece bien, podemos dar la parte histórica. Sí, sí, sí. Me parece correcto. Como bien dices, al final los americanos siempre salvan el mundo, ¿no? Aquí no podía ser Eso mejor. es. Exacto. Y bueno, había traído también un pequeño apartado de literatura, unas pequeñas recomendaciones para finalizar con la charla de hoy. Así que si te parece bien, comenzamos con ello. Adelante. Bien, pues yo como no podía ser de otra manera, de la parte de literatura española he traído a Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene una leyenda, una de sus leyendas más conocidas, que se llama El Monte de las Ánimas y que transcurre directamente en la propia noche la propia noche de difuntos. Así que bueno, está completamente recomendada leerla, ¿no? Leerla en estos días. Sabe transmitir ese miedo, la sensación, ¿no? de esta época del año en la que los espíritus caminan, ¿no? Por la tierra. Y bueno, no dejo de recomendar también alguna otra de sus leyendas, sobre todo pues, la de los ojos verdes, que no va tan relacionada quizás con el tema de la noche de difuntos, sino más bien con ese romanticismo o posromanticismo que le caracterizaba. Y también La Cruz del Diablo, que también me gustó, pero bueno, tiene muchas leyendas y no las he leído todas, así que bueno, os recomiendo leer a Becker en general y estas tres en concreto. Si me Y permite, bueno, voy a hacer un apunte muy sí, interesante sí. porque recomiendo encarecidamente la lectura de Los Ojos Verdes. Y como curiosidad, como apunte, bueno, ya sabes, ya sabéis, oyentes, vais a saber, oyentes, vivo cerca del bosque y aquí en el bosque, en medio, hay un lago. Ayer, como buen amante de la historia y del misterio, fui allí, fui al lago, bueno, a encontrar, a ver si encontrábamos esos espíritus. Y te tengo que decir que sí, me impresionó ver el lago tranquilo, tal y como lo describe Becker, con esas olas que terminan muriendo en los juncos, con ese reflejo de la luna, con las aguas calmadas, ¿no? Y bueno, os recomiendo leer esta historia, que por cierto también en una de las orillas había un grupo haciendo una hoguera que me Ajá, recordó al Samhain. Así que como sí. vimos fue un día
un día bien aprovechado ayer. Sí, es muy recomendable leer estas leyendas, sobre todo estos días del año, ¿no? Porque al final, pues si haces una lectura y luego tienes la suerte, ¿no?, de poder pasear por alguna zona, ¿no?, que recuerde a esto, pues es increíble, ¿no? Por ejemplo, la gente de Soria, ¿no? Si pudiese leerse quizás el Monte de las Ánimas y luego pasear, ¿no?, al borde del Duero, pues bueno, es increíble porque aparte, pues la leyenda, todo lo que se narra, pues existe, ¿no?, excepto la capilla que está en el Monte de las Ánimas, que es ficticia, todo lo demás es real. El puente que entra a Soria por ese lado de la ciudad, el convento de San Juan de Duero, el Monte de las Ánimas existe también como tal, así que bueno, es muy interesante, muy interesante. Y bueno, ya por traer también otro autor muy interesante, esta vez de fuera, ¿no?, de fuera del país, pero que también, como no puede ser de otra manera, ¿no?, otro de los más importantes en la literatura del terror es Edgar Allan Poe. También contemporáneo de Becker. No coincidieron muchos años porque Poe murió muy joven, pero bueno, son todos del siglo XIX. Y bueno, en este caso no tiene ninguna, o que yo haya leído, no tiene ninguna novela. Bueno, no son novelas, son relatos cortos. No tiene ningún relato que hable directamente, que transcurra directamente la noche de difuntos, pero igualmente pues transmite muy bien esa sensación de miedo, y yo recomiendo varios que voy a dejar aquí. Por ejemplo, pues El corazón del actor, en primer lugar. Y luego pues El entierro prematuro, El gato negro, la máscara de la muerte roja, El pozo y el péndulo. Todos ellos pues saben transmitir ese sentimiento, y sobre todo podemos poner en común tanto el Monte de las Ánimas de Becker como el del pozo y el péndulo y El corazón del actor, cómo describen, ¿no?, cómo describen esa sensación de oscuridad, la oscuridad, el no poder ver, ¿no?, lo que tienes ahí delante, sabiendo que hay algo, ¿no?, hay algo peligroso ahí. Pero bueno, cómo lo saben describir, ¿no?, sin haber tenido una conexión directa, ¿no?, los dos autores, es muy interesante, es muy interesante. Si no me equivoco, una de las novelas también más conocidas es la del Cuervo, Sí, de Poe, ¿no? Pero no la he incluido en esta lista porque yo personalmente no la he leído. No sé si tú has tenido un placer. No he tenido directamente el placer de leerla, pero como curiosidad, hay un equipo, a los que os gusta el fútbol americano, hay un equipo que también bebe de esta tradición un poco del terror, que son los Baltimore Ravens, los Cuervos de Baltimore, que tomaron este nombre por ser la ciudad en donde vivió Edgar Allan Poe varios años, y bueno, pues se centraron en este animal tan emblemático, ¿no?, sobre todo en estos días. Así que, bueno, Javi, muchas gracias por tus apuntes de literatura. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? No. Yo creo que simplemente podemos hacer un último apartado así ya más informal, ¿no? Más en este final, y hablar un poco muy rápidamente del podcast, ¿no? Porque la verdad es que no lo hemos introducido. Al inicio más que mencionar el nombre. Así que no sé si quieres dar un par de pinceladas, ¿no?, de lo que queremos hacer en esta charla. Sí, bueno, gracias si habéis llegado hasta aquí escuchándonos, y lo que queremos hacer básicamente, el objetivo es tener una charla distendida entre nosotros dos, que la podáis escuchar también vosotros, seáis los que seáis. Ese es el único objetivo. Después de muchos años de estar hablando, tratando temas históricos, pues decidimos entrar en este mundo, ¿por qué no?, grabarlas y al menos que se queden, ¿no? Y si es para nosotros, genial, y toda la gente que nos queráis escuchar, pues encantados también de compartir. Pedimos disculpas por los errores que podamos hacer, o bueno, un poco esas mejoras tecnológicas que llegarán, seguro, ya sea cámara, micrófonos, iluminación. Pero bueno, ese es nuestro objetivo, simplemente tener un momento distendido, una charla amena y aprender de todos. Sí, al final, pues eso, como decíamos, los dos somos amantes de la historia, entonces vamos a intentar tratar temas efemérides, ¿no?, por decirlo de alguna manera, temas que tratarlos en la época más o menos en la que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues el Halloween, más o menos en los días en los que transcurre, y vamos a intentar eso, tener simplemente una charla sobre algún tema que más nos interese y que haya transcurrido en esa época del año. Y bueno, también si en algún momento nos queréis hacer llegar algún tema, ¿no?, que sea
bueno, que digamos coincida por fechas, por lo que comento, pues estaríamos encantados de tratarlo también. Exactamente, estamos abriendo diferentes canales de comunicación, diferentes plataformas, por lo tanto esperamos ya que en el segundo episodio estemos al completo y ya os podamos dar esa información. Pues bueno, Javi, no sé si tienes algún apunte más, pero yo encantado, ha sido un placer hablar sobre este tema, ¿no? Terrorífico y bueno, espero que lo hayas disfrutado. Pues sí, esperemos eso, ¿no? Que este primer trago del Grial siente como el trago que da Indiana Jones a su Grial de madera, ¿no? Y no ese trago envenenado del Grial falso. Exacto, si no volvemos por aquí, ya sabéis, nos hemos equivocado de Grial y se acabó esta historia. Pues muchas gracias, Javi. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Fran. Adiós.